elegiste ser falso. No elegiste ser falso. Te entrenaron para ello. No fue de golpe, sino poco a poco, en momentos silenciosos que probablemente ya olvidaste. El instante en que alguien te malinterpretó y entraste en pánico. Espera, eso no es lo que quise decir. No te lleves una idea equivocada. No estabas defendiendo tu verdad, estabas negociando tu supervivencia. Ahí empezó todo. No con un colapso ni con un grito, sino con un cambio sutil. Saliste de ti mismo y entraste en un papel, esperando agradar, y el mundo te recompensó por ello. Sonrisas, aprobación, calma. Pero por dentro, algo murió. Kierkegaard lo llamó la muerte silenciosa del individuo ante la multitud. Y lo has sentido, ¿verdad? Ese retorcimiento agudo en el estómago cuando te muerdes la lengua. Esa lenta erosión cada vez que te explicas solo para suavizar el golpe de quién eres realmente. No estabas mintiendo, pero ya no eras honesto. Decías lo que sonaba bien, no lo que era cierto. Sonreías para evitar un conflicto. Asentías para seguir incluido. Te disculpabas por ser demasiado, por ser intenso, callado, directo, real. Pero que no haya duda, eso no era amabilidad, era miedo. Porque en algún momento absorbiste una idea tóxica, que para ser aceptado, debía ser editado. Así aprendiste a ajustarte, a filtrar, a leer la sala antes de abrir la boca. No evolucionaste, te fragmentaste. Te volviste socialmente fluido, pero espiritualmente mudo. El mundo te enseñó, no seas odiado, no agites las aguas, no desafíes el marco. Y a cambio, estarías seguro. ¿Pero seguro de qué? ¿De estar solo o de ser real? Esto no trata de confianza, trata de presencia. Y la perdiste en el momento en que decidiste que ser malinterpretado era más peligroso que ser falso. Cada vez que decías, no quise decirlo así, enviabas una señal a la multitud. Ustedes pueden definirme, pueden establecer las reglas, yo jugaré el juego. No estabas defendiendo tu reputación, estabas abandonando tu esencia, y ellos te aplaudían por ello. Cuanto más callado te volvías, más te celebraban. Pero en el fondo, sabías que algo estaba mal. Todo se sentía hueco, como si la escena estuviera montada, como si vieras tu vida desde fuera de tu propio cuerpo. No estabas viviendo, estabas actuando. ¿Y para qué? Para que la gente no te odiara. Para seguir sentado en mesas donde nadie habla tu idioma. La verdad es esta. No temes ser odiado. Temes ser rechazado siendo completamente tú mismo. Porque si odian a la máscara, puedes sobrevivir a eso. Pero si odian tu verdad, tu yo crudo, sin filtros, incómodo, entonces, ¿qué? Esa es la herida que has evitado mirar. Pero dime, si el precio de ser amado es tu silencio, ¿fue amor alguna vez? ¿Crees que estás siendo educado, considerado, razonable, un buen hombre? Pero mira más de cerca. Fuiste moldeado, no en un callejón oscuro, sino en las escuelas, en las iglesias, en la mesa familiar, en reuniones de recursos humanos, en aplicaciones de citas, en biografías de LinkedIn, en la manera en que sonríen cuando te comportas y fruncen el ceño cuando no. Te entrenaron para ser agradable, para estar seguro, para ser... nada. Demasiado. No te dijeron que mintieras. Te dijeron que fueras respetuoso, diplomático, un jugador de equipo. Te dijeron que cedieras, que fueras maduro, que no causarás problemas. Y les creíste, porque viste lo que les pasaba a los que no jugaban. Los exiliaban, los ridiculizaban, los descartaban, los etiquetaban como problemáticos, negativos, tóxicos. Viste lo que les ocurría a los ruidosos, a los intensos, a los que no tenían filtro. Así que aprendiste rápido cuándo sonreír, cómo quitar el filo de tu voz,
cómo decir lo aceptable en lugar de lo verdadero. Eso no es madurez, es programación. Y el programa tiene un único objetivo: hacerte tolerable, digerible, controlable, limar tus bordes hasta que encajes en su molde. Te dicen que es por armonía. No es por tu miedo, es por el de ellos. El sistema no teme a los hombres malvados, teme a los hombres reales, hombres que no necesitan permiso para hablar, que llevan su verdad como una espada, no para herir, sino para sostenerse firmes. Hombres que no se preguntan, ¿esto me hará agradable?, sino, ¿esto soy yo? Kierkegaard dijo que la multitud es falsedad. No quiso decir que las personas sean malas, quiso decir que, en el momento en que entregas tu verdad a un estándar colectivo, te vuelves falso. Dejas de ser un individuo y te conviertes en una reacción. Y aquí está la trampa. El sistema te recompensa cuanto más te abandonas. Sonríe más y obtendrás aplausos. Quédate callado y serás promovido. Acepta tonterías y te alabarán por ser de mente abierta. Pero intenta decir algo crudo, algo real, y observa lo rápido que cambia la sala. Porque la verdad tiene peso, y no todos quieren cargarlo. Así que te etiquetarán de arrogante, enojado, poco razonable, grosero. No porque lo seas, sino porque te negaste a doblarte. Porque dijiste algo que no puede tragarse sin incomodidad. Y nada aterra más al mundo moderno que la incomodidad. Este es el juego. Ser amado o ser libre. No puedes ser ambas cosas, porque la libertad significa que no todos tendrán acceso a ti, que no todos recibirán tu aprobación, que no todos obtendrán una versión de ti que les guste. La libertad cuesta simpatía, la verdad cuesta armonía, y ahí es donde comienza el juicio. Cada día eres evaluado, no por tus errores, sino por tu presencia. Te ponen a prueba por no actuar, por no interpretar tu papel. Y cuando intentas defenderte, entras en su tribunal, bajo su lógica y sus reglas. Dices, por favor, entiéndeme. Pero el sistema escucha. Todavía necesito tu aprobación. Dices, no quise ofender. Pero ellos oyen. Me comportaré la próxima vez. Así es como te mantienen en línea, no con cadenas, sino con expectativas y vergüenza. No necesitan castigarte, tú mismo te encargas de hacerlo. Cada vez que te autocensuras, cada vez que te disculpas por ser demasiado, reafirmas ese contrato invisible. Cambiaré mi alma por paz social. ¿Y para qué? ¿Para tener un asiento en su mesa? ¿Para recibir una sonrisa que se desvanece en cuanto dejas de complacer? Dime, ¿cuántas veces has diluido tu verdad solo para permanecer en salas que ni siquiera respetas? No te odiaban porque fueras grosero, egoísta o defectuoso. Te odiaban porque dejaste de fingir, porque abandonaste el juego, porque dijiste con tu silencio, este soy yo, tómalo o déjalo. Y se fueron. No porque estuvieras equivocado, sino porque te negaste a seguir alimentando sus ilusiones. Eso es lo que te hizo peligroso, no tu voz, sino tu presencia. Ya no les dabas lo que necesitaban, un reflejo que los tranquilizara, una versión de la realidad que pudieran digerir sin esfuerzo. Te volviste incómodo, impredecible, imposible de encasillar. Y eso fue suficiente. No tienes que gritar, no tienes que pelear, ni siquiera tienes que desafiar directamente a nadie. Solo mantente allí, inquebrantablemente real, y observa cómo la sala se pone nerviosa. Lo verás en sus gestos. Se mueven inquietos, bromean, intentan devolverte a la caja. Porque cuando dejas de interpretar al personaje educado, ya no saben qué hacer contigo. No eres el problema, eres el espejo. Y odian lo que ven reflejado. Odian que no tengas miedo de estar solo. Odian que no busques su validación. Odian que tu verdad no pida permiso. Porque eso les obliga a hacerse una pregunta de la que han huido toda su vida.
¿Qué parte de mí enterré solo para ser aceptado? Jesús no fue odiado porque mintiera, lo fue porque se negó a hacerlo. No gritó, no se rebeló con violencia, no aduló, no moldeó su verdad para ganarse el favor de la multitud. Y fue por eso que se volvieron contra él. No porque quebrantara la ley, sino porque se negó a someterse a su versión de ella. No era un rebelde, era una amenaza para la ilusión de orden. Permaneció allí, con la mirada clara, en silencio, sin ceder. Y esa presencia, esa negativa a someterse, fue insoportable. Porque la multitud no necesita que creas en su mentira, solo necesita que finjas. Y cuando dejas de fingir, no ven valor, ven traición. Porque has dejado en evidencia que el emperador está desnudo. Y eso los aterra. Por eso dirán que has cambiado, que eres frío, que te has vuelto arrogante. Lo llamarán ego, pero lo que realmente están viendo es el peso de tu yo sin filtros. Lo llamarán desafío, pero en realidad es claridad. No eres agresivo, simplemente ya no estás disponible para la actuación, y eso es lo que los quiebra. No es tu ira lo que los rompe, es tu ausencia. Ya no interpretas al personaje que pueden controlar, no estás en su guión. Así que intentarán provocarte, acorralarte, avergonzarte para devolverte al papel. Pero recuerda esto, no te odian por tus defectos, te odian por tu negativa a actuar. Ya no encajas en sus expectativas, y en lugar de cuestionar esas expectativas, atacan al hombre que no encaja en ellas. Es más fácil, es más seguro, mantiene intacta la mentira. Porque si tú tienes razón, ellos tendrían que enfrentarse al tiempo que llevan viviendo equivocados. Y la mayoría preferiría llamarte peligroso antes que admitir que se han traicionado a sí mismos. Así que no te están rechazando porque seas demasiado. Te están rechazando porque ya no confirmas su comodidad. Porque tu verdad ya no se dobla a su mito. Y quizá ese sea el propósito de todo esto. No ser amado, no ser comprendido, sino ser tan innegablemente real que tu mera presencia haga temblar lo falso. Te piden que expliques, que aclares, que suavices el golpe, que seas razonable. Actúan como si fuera una conversación, pero es una trampa, porque en el momento en que te explicas, ya has vuelto a subirte al escenario, has regresado a la actuación, y ellos sonríen, porque ahora tienen algo que etiquetar, un papel que asignarte, una caja en la que colocarte. Pero cuando permaneces en silencio, entran en pánico, porque el silencio no encaja. No les da un disfraz, ni una narrativa, ni una etiqueta. Simplemente existe, y eso los aterra más que cualquier cosa que pudieras decir. El silencio no es pasivo, es una negativa activa. Es un hombre que ya no negocia, que ya no se ajusta, que ya no pide ser interpretado de manera correcta. El silencio dice, ya no tienes derecho a definirme, no por orgullo, no por rencor, sino por claridad. Ya viste el guión, ya conoces el funcionamiento del juego, y has decidido. He terminado de actuar para un público que ya tiene su juicio decidido. Jesús se mantuvo de pie ante el poder, acusado, interrogado, condenado, y no dijo nada, no porque tuviera miedo, sino porque era libre, libre de la necesidad de ganar, de probar, de convencer. Porque la verdad no necesita defensa cuando ya no necesita aprobación. Le hicieron preguntas, exigieron respuestas, imploraron justificaciones, pero él se mantuvo inmóvil, no por falta de valor, sino porque era demasiado real para jugar con reglas irreales. Kierkegaard escribió una vez: el individuo solo, ante Dios, es más aterrador que 10.000 ante los hombres. Porque un hombre solo con su verdad es una fuerza que ningún sistema puede procesar. No puede ser influenciado, no puede ser comprado, no puede ser avergonzado para que cumpla órdenes. Ha salido del juego, y eso lo convierte en impredecible, lo convierte en peligroso. Cuando dejas de defenderte, no pierdes poder,
lo recuperas. Porque el poder no grita, no ruega, no demuestra, simplemente se mantiene firme, le devuelve la mirada al mundo, sin parpadear, sin disculpas, sin estar disponible para el juicio ajeno. Y la multitud no puede soportarlo. Necesitan que reacciones, que expliques, que te retuerzas, porque en el momento en que no lo haces, los obligas a enfrentarse a su propia incomodidad. Tu silencio se convierte en un espejo, y lo que ven no es tu agresividad, sino su fragilidad. Entonces, intentarán pincharte, provocarte, distorsionar tus palabras, todo con tal de arrastrarte de nuevo al escenario. No cedas, porque en el momento en que vuelvas a actuar, te vuelves predecible, y los hombres predecibles son fáciles de controlar. Pero el silencio es sagrado, porque rechaza el guión, rechaza el personaje, rechaza todo el maldito teatro. Y aquí está la verdadera revelación. El silencio no es lo que ofreces al mundo, es lo que recuperas para ti mismo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando dejas de explicar y ellos siguen presionando? ¿Por qué defenderte solo empeora las cosas? Te enseñaron que explicarte era un signo de madurez, de buena voluntad, de búsqueda de paz. Pero, ¿y si esa fuera la primera capa de tu domesticación? ¿Y si el momento en que te explicas no estás aclarando nada, sino confirmando que todavía crees que necesitas su permiso para existir? Esa es la trampa. Crees que defiendes la verdad, pero en realidad estás defendiendo tu derecho a respirar. Y ahí es donde ellos quieren tenerte. Porque una vez que entras en ese terreno, ya estás negociando, justificando, suplicando, y en ese instante dejas de ser su igual. Te conviertes en un hombre pidiendo ser entendido por personas que jamás tuvieron la intención de entenderte. Y cuanto más hablas, más te encoges. Porque ya no se trata de lo que es real, sino de lo agradable que suena tu verdad. No estás comunicando, estás haciendo una audición. Te paras frente a una multitud que ya escribió la crítica antes de que abrieras la boca, y aún así lo intentas. Dices, déjame explicar. Eso no fue lo que quise decir. Me entendiste mal. Pero no te entendieron mal. Te escucharon perfectamente. Solo necesitaban que te retorcieras un poco para recordarte quién sostiene el cuchillo social. Y con cada frase, se lo devuelves. Así es como funciona el poder moderno. No te silencia por la fuerza, te engaña para que te silencies a ti mismo, haciéndote creer que le debes al mundo una explicación solo por ser real. Jesús no se explicó, no porque no pudiera, sino porque veía más allá del juego. Sabía que defenderse solo daría legitimidad a un juicio que ya estaba manipulado desde el principio. Sabía que si discutes con un sistema que se alimenta de la actuación, el silencio es la única rebelión que deja cicatrices. Kierkegaard dijo, el que vive para ser entendido morirá entre aplausos que nunca fueron para él. Piénsalo. Cada vez que te explicas, no estás siendo comprendido, estás siendo evaluado, medido, clasificado, archivado, y lo peor, aprobado por la misma multitud que crucificó la verdad la última vez que apareció. Crees que estás protegiendo tu dignidad, pero en realidad solo estás retrasando el momento en que tendrás que enterrarla. Porque aquí está la verdad incómoda. La necesidad de ser entendido es, muchas veces, solo el miedo a estar solo con tu propia claridad. Es más fácil diluirte que permanecer en silencio, sabiendo que nadie aplaudió, pero que aún así te mantuviste firme. Ellos quieren tus palabras, porque una vez que hablas, pueden manipularlas, etiquetarlas, pulirlas, descartarlas. Pero tu silencio no lo pueden usar, no lo pueden vender, no lo pueden encasillar. Es intocable, y eso es lo que más odian, porque un hombre que no necesita explicarse es un hombre al que no pueden seducir
para que regrese al papel que esperan de él. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de justificarte, detente, respira, espera, pregúntate, ¿estoy aclarando una verdad o estoy rogando quedarme en la sala? Porque si es lo segundo, ya te has rendido. Y tal vez la realización más aterradora sea esta. Cada vez que te explicas para ser aceptado, estás ensayando tu propia desaparición. Pensabas que ser odiado era un fallo de tu carácter. Te equivocabas. Ser odiado fue la primera prueba de que tu alma había vuelto a encenderse, de que tu máscara se había roto, de que tu columna vertebral se había enderezado, de que tu corazón ya no latía al mismo ritmo que el rebaño. No fue tu final, fue tu comienzo. El comienzo de un yo que ya no pertenecía a su versión de paz. Un yo que dejó de encogerse para encajar en sus frases. Porque la verdadera transformación no llega con aplausos, llega con exilio, sin luces, sin validación, sin celebración. Solo tú. Y el silencio después de que se detiene el aplauso. Ahí es donde sucede. Ahí es donde lo escuchas por primera vez. La voz que ha estado enterrada bajo décadas de sonrisas y asentimientos. Tu propia voz. Cruda, indomable, no invitada. Y al principio no la reconoces, porque has pasado toda la vida hablando en tonos seguros, pulidos para obtener aprobación. Pero ahora suena como algo que no puede ser destruido. Y eso es lo que te da ser odiado. A ti mismo, sin filtros, sin permiso, inquebrantable. No lo obtienes siendo amado. No lo obtienes explicándote. Solo lo obtienes cruzando la línea y sin mirar atrás. Jesús no murió porque estuviera equivocado. Murió porque tenía razón en un mundo que no podía permitirse admitirlo. Su sola presencia era insoportable, no porque atacara, sino porque no necesitaba su aprobación. Hablar como la verdad, caminar como la verdad, sostenerse como la verdad. Y ese tipo de hombre, el que se comporta como si la realidad estuviera de su lado, siempre será odiado por aquellos que siguen atrapados en la ilusión. Kierkegaard dijo: ser odiado por el mundo es la señal más clara de que has dejado de ser su esclavo espiritual. Y tenía razón, porque hasta que no seas odiado, sigues negociando. Sigues esperando ser aceptado sin perder tu filo. Pero ese filo nunca estuvo hecho para compartirse. Estaba hecho para cortar, para separarte de la historia que escribieron para ti antes incluso de que hablaras. Ser odiado no es el enemigo de tu crecimiento, es la evidencia de él. Es la cicatriz que prueba que no solo despertaste, sino que saliste. Saliste del teatro y entraste en el desierto. Elegiste la cruz en lugar del disfraz, y ahora por fin lo entiendes. No te odian porque seas peligroso, te odian porque ya no necesitas ser entendido para seguir respirando. Has cruzado un límite, y desde aquí no hay escenario al que regresar, porque tal vez el momento en que empiezan a odiarte es el mismo en que dejas de traicionarte. No necesitas ser amado, necesitas ser tan real que tu presencia se convierta en un espejo del que nadie pueda apartar la mirada y que pocos soporten mirar. No fuiste hecho para complacer, sino para atravesar, para cortar la niebla de la cortesía y convertirte en ese silencio que la gente teme cuando el ruido termina. Porque esta es la verdad. Cuanto más intentas ser amado, más tienes que negociar tu forma, y poco a poco desapareces. La aprobación no es gratis, exige compromiso, bordes suavizados, una actuación tan sutil que ni siquiera notes que estás actuando. ¿Y qué recibes a cambio? Un asiento en la mesa, pero solo si no dices lo que ves. Te vuelves bienvenido, pero no conocido. Visible, pero no real. Eso no es conexión,
es cautiverio. El hombre que exige ser entendido todavía está intentando sobrevivir. Pero el hombre que se mantiene sin dar explicaciones ya ha cruzado al otro lado. Kierkegaard se mantuvo solo, rechazado por el mundo que se negó a adular. No buscó relevancia, escribió para el futuro, para los pocos que un día despertarían y encontrarían sus palabras esperándolos como un espejo, al que por fin estarían listos para enfrentarse. No fue ruidoso, fue afilado, y esa agudeza sobrevivió a todas las voces que intentaron ahogarlo. Jesús no buscó ganarse el cariño, no jugó a ser agradable, no suavizó la verdad para hacerla más fácil de vender. Se convirtió en un sistema construido sobre la ilusión. Rechazó los papeles que le ofrecían, se negó a ser encasillado por títulos, doctrinas o política. Y el sistema hizo lo que los sistemas hacen, intentó eliminar lo que no podía absorber. Pero la verdad no se borra, resuena. No necesitas que el mundo te acepte. Necesitas convertirte en el tipo de hombre cuya sola existencia obliga al mundo a elegir, despertar o marcharse. Ese tipo de hombre no es fácil de amar, pero es imposible de ignorar. Así que deja de rogar por comprensión, deja de disculparte por tu claridad, deja de esperar permiso para estar completo. Sé el silencio que interrumpe el ruido. Sé la pregunta que rompe su narrativa. Sé la presencia que no pide ser explicada. No necesitas validación. Necesitas peso. Necesitas gravedad, de la que no persigue, sino que atrae. Porque el hombre que deja de actuar es el hombre que la gente no puede clasificar. Y lo que no pueden clasificar, lo temen. Y lo que temen, lo odian. Déjalos. Ese odio es señal de que te has convertido en algo que no pueden predecir, absorber o descartar. Y eso es poder. No necesitas ser descifrado. No necesitas ser seguro. No necesitas ser amado. Necesitas ser innegable. Y sí, eso te costará comodidad, compañía y quizá todo lo que antes creías necesitar. Pero te dará lo único que siempre fue tuyo, a ti mismo. Y una vez que te conviertes en ese hombre, el que ya no pide, no se dobla, no se explica, te darás cuenta de que la meta nunca fue ser abrazado por un mundo adicto a las máscaras. La meta fue atravesarlo intacto, como un fuego que se niega a apagarse. Porque quizá el tipo de hombre más raro que queda es el que ya no desaparece solo para ser invitado de nuevo. Ese hombre ya no negocia su forma para encajar. Ya no mide sus palabras para mantener una silla en la mesa equivocada. No busca suavizar sus aristas para que lo toleren. Camina con la certeza de que la autenticidad tiene un precio y lo paga sin pedir descuento. Y en ese precio está todo lo que alguna vez creyó necesitar. La aprobación, el aplauso, la compañía constante, la falsa paz de encajar. Ese hombre ha entendido que la soledad que llega después de dejar de fingir no es un castigo, sino una purificación. Es el espacio donde las voces ajenas se apagan y por fin se escucha la propia. Es un territorio hostil. Principio, porque nadie te prepara para estar contigo sin los filtros que siempre usaste para agradar. Pero es ahí, en ese silencio, donde aprendes a sostenerte sin muletas, sin público, sin guión. Y cuando das ese paso, descubres algo más. El rechazo deja de doler porque ya no está apuntando a tu máscara, sino a tu verdad. Y aún así, sobrevives. Eso es libertad. Libertad de las narrativas que otros escribieron para ti, de los estándares que nunca fueron tuyos, de la necesidad de justificarte para seguir respirando. Libertad para decir lo que ves,
para sostenerte cuando tu voz incomoda, para no doblarte aunque la sala entera se te vuelva en contra. Ese es el verdadero peligro que representas, no tu fuerza física, no tu inteligencia, sino tu incapacidad de ser controlado por las recompensas y castigos que moldean a los demás. Un hombre que no puede ser manipulado con aprobación o miedo es un hombre que se ha vuelto intangible para el sistema. No pueden comprarte, no pueden programarte, no pueden romperte. Y entonces lo entiendes. Nunca se trató de ser amado, se trató de ser verdadero. Nunca se trató de ser entendido, se trató de dejar de actuar. Nunca se trató de que ellos te aceptaran, se trató de que tú dejaras de rechazarte a ti mismo. El odio que recibes ya no es una condena, es la prueba de que has dejado de ser su creación. Así que camina, aunque el camino esté vacío, habla, aunque tiemble el aire, permanece, aunque la multitud retroceda, porque no naciste para decorar la mentira con tu silencio. Naciste para atravesar el ruido con tu presencia, y esa presencia no necesita permiso, ni explicaciones, ni aplausos, solo necesita existir. Ese es el legado de los que se niegan a volver al escenario, convertirse en un punto fijo en un mundo que se mueve al ritmo de la aprobación. Y cuando llegas ahí, ya no buscas ser recordado por muchos, sino ser reconocido por ti mismo. Porque al final, todo lo que intentaron arrebatarte era lo único que nunca pudieron tocar, tu verdad. Y esa verdad, una vez recuperada, ya no se negocia, no se esconde, no se vende. Se lleva como una espada invisible, no para herir, sino para cortar las cadenas que durante años llamaste seguridad. Porque el hombre que se pertenece a sí mismo es el que más incomoda, el que más miedo provoca y el que más libertad inspira. Que te odien, entonces. Que sus susurros y etiquetas sean solo prueba de que ya no eres parte del espectáculo. Porque la meta nunca fue ganarte su amor. La meta siempre fue dejar de perderte a ti.